Hola, soy Carlos Javier Tejada, voy a hablar de electrolitos. En 1832, Michel Faraday era alumno de Davy. El señor Davy había descubierto un método para separar sustancias por medio de la corriente eléctrica en un medio acuoso. Eh, Antes de Davy, las sustancias se separaban por medio de la acción de los ácidos o del fuego en una fundición. Faraday, estudiando el método de su maestro, lo nombró al método electrólisis, que quiere de las palabras griegas, que quiere decir perder por la electricidad. Eh, el, el proceso de electrólisis es muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño experimento que consiste en una corriente eléctrica eh, conectada pues en un pequeño circuito, una corriente eléctrica conectada a un bombillo, pero vamos a romper el circuito y vamos a hacer que el circuito pase, por agua, agua con sal. Entonces, miremos, tenemos la corriente eléctrica, que son los cables, tenemos un bombillo y tenemos un vaso con agua y sal. Eh, que la sal es cloruro de sodio, ¿no? Entonces el método consiste en que por unos metales se pasaba la corriente eléctrica en el agua. Estos metales Faraday los llamó electrodos, que quiere decir camino por la electricidad. Al introducirlos vemos que el bombillo se prende y el circuito se conecta. Esto se debe a que hay un paso de la corriente eléctrica por medio de la sustancia que hay en el agua. Estos dos electrodos, uno pasa una corriente positiva y el otro pasa una corriente negativa. El que pasa una corriente positiva se llamaba ánodo, o le puso ánodo Faraday, de las palabras griegas, que quiere decir camino alto. Y el otro, el que pasa la corriente negativa, le puso cátodo, que quiere decir camino bajo. Y a las partículas que se pasan de un lado al otro, les puso iones, que quiere decir viajero. Y a los que se pasan por el ánodo, aniones, y a los que pasan por el cátodo, cationes. Ahora sabemos que las sustancias que conducen la electricidad se llaman electrolitos. Y esas sustancias no solo son las sustancias acuosas o que se pueden disolver en agua, sino muchos sólidos. En este caso, en el caso del cloruro de sodio, al disolverse en el agua, lo que sucede es que las moléculas que forman el cloruro de sodio, o sea, el átomo de sodio y el átomo de cloro, se dividen porque las fuerzas eléctricas, las fuerzas electronegativas del agua son mucho más fuertes que las intermoleculares del cloruro de sodio. Y entonces el sodio forma un ion positivo y el cloro un ion negativo. Los iones negativos se van a combinar con con el dipolo negativo del agua, y los iones positivos con el dipolo negativo y los iones negativos con el dipolo positivo. Eso hace que la sustancia se mezcle y se disuelva. Al pasar corriente eléctrica, lo que hacemos es que dividir esas sustancias cargadas eléctricamente, o las moléculas cargadas eléctricamente, y que cada una vaya por un cátodo y se complete el circuito eléctrico. Esto no fue explicado hasta 1884 por un señor sueco llamado Arrhenius. Este señor propuso lo que acabamos de explicar, que se llama la disociación iónica. Pero esto no fue aceptado en su época porque implicaba que los átomos tenían propiedades más allá de ser indivisibles. Y en el siglo XIX,
que la teoría atómica se había fortalecido con los aportes de Dalton. Se aceptaban los átomos, pero se aceptaban como las partículas fundamentales de las cosas, como unas bolitas que componían la materia y que carecían de otro tipo de propiedad, que no tenían propiedades. ¿Cómo van a tener propiedades eléctricas? Entonces no fue tomado en cuenta en su época. Pero bueno, el señor recibió el premio Nobel. Eso es todo. Gracias.